racional es real. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, prefacio a Principios fundamentales de la filosofía del derecho. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel tenía clara idea de que estamos en un cambio radical de época, que el viejo mundo se desmoronaba y que síntomas como el aburrimiento, la sensación de vacío, incluso cierta liviandad y trivialidad reinantes eran justamente síntomas de que este mundo ya era insostenible, vale decir, el mundo de la modernidad. Hay un antes y un después de Hegel, y si se lo sigue discutiendo, es porque nos sigue desafiando y definiendo. En vida, Hegel publicó 4 libros. En 1807, La fenomenología del espíritu. En 1812 a 1816 fue publicando los diversos libros de la ciencia de la lógica. En 1817, la primera edición de la Enciclopedia de Ciencias Filosóficas. Y en 1821, los Principios de Filosofía del Derecho. Son los libros que él publicó. Luego hay una cantidad de cursos que se publicaron póstumamente, sus alumnos lo hicieron, reuniendo los apuntes de clase, etc. Y son obras también muy importantes. Están fundamentalmente las lecciones de estética, donde, bueno, establece aquella noción de que el arte ya está muerto. Están las lecciones de filosofía de la historia universal, donde habla de la astucia de la razón, y las lecciones de historia de la filosofía, que quizás es una de las primeras historias de la filosofía filosóficas. Se lo ha criticado mucho a Hegel, se lo ha considerado como un reaccionario, porque bueno, él defendía una monarquía constitucional, que para la época era bastante avanzado el asunto. El hecho de que haya habido una derecha y una izquierda hegeliana es clarísimo que en el pensamiento de él había tanto este elemento dialéctico de conservar la verdad del camino transitado como de revolucionarla en función de otras verdades nuevas y superiores. Entonces es tanto el elemento, si se quiere, de la conservación como el elemento de la innovación. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart, una ciudad al sur de Alemania que pertenecía al Imperio Prusiano en 1770. Su padre era funcionario fiscal del ducado. A los 18 años, el joven Hegel se inscribió en la Universidad de Tubinga para cursar la carrera de teología. Trabó allí amistad con 2 jóvenes que serían clave para la cultura romántica alemana: el filósofo Friedrich Wilhelm Joseph Schelling y el poeta Friedrich Hölderlin. Los 3 amigos compartieron habitaciones, estudios e ideales. Al finalizar sus estudios y consciente de su falta de vocación para la carrera eclesiástica, Hegel se ganó la vida como preceptor en familias acomodadas. Recién en 1801 obtuvo, gracias a la recomendación de Schelling, una cátedra en la Universidad de Jena. Su primer texto importante no aparecería hasta 1807. Se trataba de la Fenomenología del Espíritu, concebida por Hegel como una introducción a su sistema filosófico. La Fenomenología del Espíritu va a ir estudiando las diversas figuras de la conciencia, desde la conciencia sensible hasta el saber absoluto, o sea, el saber del absoluto que se sabe a sí mismo. Hegel va a ir
comenzando desde el punto de partida de la filosofía moderna, que es esta pura intuición sensible, va a ir viendo cómo se forma la autoconciencia, proceso en el cual él considera muy importante establecer los pasos del reconocimiento, y ahí hay páginas muy célebres como las de El amo y el esclavo, el tema de la conciencia infeliz, etc. Y llegar finalmente a el modo en que la conciencia está más allá de sí. Para Hegel, el individuo y todo, las partes, digamos, finitas, que están en nuestro conocimiento habitual, pertenecen a lo infinito y son manifestaciones de lo absoluto. Son 8 capítulos. El primero, la certeza sensible; el segundo, la percepción; el tercero, el entendimiento; el cuarto, la autoconciencia; el quinto, la razón; el sexto, el espíritu; el séptimo, la religión; y el octavo, el saber absoluto. ¿Qué es todo ese conjunto? Hay muchos criterios. El mismo autor da el criterio para dividir la obra en dos, para abrirla en dos. A partir de el capítulo 6, tendríamos los capítulos propiamente del espíritu, y los anteriores corresponderían más estrictamente a la conciencia. Lukács, uno de los intérpretes, diríamos, clásicos de la obra, dice que lo que la obra hace es recorrer 3 veces la historia. Empezando por los 5 primeros capítulos, que sería un recorrido centrado en el individuo; el capítulo 6, que expone la historia del mundo tal como la entiende Hegel, sobre todo desde Grecia hasta la Revolución Francesa; y los 2 últimos capítulos, Lukács, que habla lenguaje que deudora Marx, la superestructura de la historia. La fenomenología del espíritu dibuja las figuras de la conciencia, desde la mera conciencia sensible, pasando por la autoconciencia, hasta llegar al saber absoluto, o sea, a la conciencia de que en el propio pensamiento el absoluto se piensa a sí mismo. Somos, por así decirlo, las neuronas de Dios. Toda afirmación, como todo fenómeno, se encuentra inmerso en un contexto de referencias, de relaciones, y no hay nada fijo. Él recurre en algún momento a la imagen de el resultado. Puede uno decir tal cosa es resultado, un fenómeno histórico es resultado de otro, pero él señala que el resultado sin el proceso que lleva a eso es como el cadáver. Es simplemente lo que queda muerto una vez que se acabó el proceso de gestación. Y en ese sentido lo verdadero es el todo. Lo verdadero del fruto es todo el proceso de desarrollo de la planta, por así, como, en fin, lo verdadero de alguien, de Napoleón o que sea, no es un señor que está ahí paseando con un uniforme, etcétera, sino que es el todo que viene a confluir en él. Lo cual quiere decir que el objeto de la filosofía es el todo, con lo cual se remite a la tradición, a la quizás más alta tradición de la metafísica. Hace acordar un poco a Spinoza en algún momento. Justamente lo que Hegel quería evitar son las categorías y los conceptos fijos. Y siempre habla de la dialéctica como un elemento fluidificador. Es decir, el entendimiento, incluso el entendimiento moderno, sí trataba incluso de fijar con sus categorías, de fijar y de delimitar, y se perdía nada menos que la relación. En cambio, la dialéctica, como su nombre lo indica, es fluidificadora, es la que provoca el diálogo entre las diferentes figuras y entre los diferentes principios que están en juego.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Como consecuencia de la ocupación napoleónica, la Universidad de Jena cerró sus puertas. La situación económica de Hegel se hizo insostenible. Con el apoyo de algunos amigos, editó un periódico en Bamberg, hasta que en 1808 fue nombrado rector del Colegio de Nuremberg, cargo que ocupó durante 8 años. La fenomenología del espíritu pronto comenzó a reeditarse y traducirse, dándole renombre, aunque no fortuna. En 1810, Hegel conoció a Marie-Helene Susanna von Tucher, de 21 años, hija de un senador y burgomaestre de Nuremberg, y contrajo matrimonio con ella. La pareja tendría pronto 3 hijos. En ese tiempo, Hegel escribió también una de sus principales obras, La ciencia de la lógica. A consecuencia del prestigio ganado, la Universidad de Heidelberg le ofreció una cátedra de filosofía que él aceptó. La idea principal de la ciencia de la lógica, y que es la idea a partir de la cual va a tener sentido el método dialéctico propuesto por Hegel, es que es imposible mantener la separación entre finito e infinito. Tradicionalmente, lo infinito y lo finito se consideraban opuestos. Lo finito es lo que no es infinito, lo infinito es lo que no es finito. Pero si pensamos esto así, al pensar lo finito como lo otro de lo infinito tendría un límite, y ese límite estaría en la finitud. Entonces lo infinito no sería infinito. La única forma que yo tengo de pensar lo infinito es integrando lo finito. Y por lo tanto, lo finito mismo no sería otra cosa que la manifestación de lo infinito. Dicho de otro modo, lo absoluto se va a realizar y se va a expresar a través de los entes particulares. El problema fundamental es cómo relacionar lo finito con lo infinito. Si se pone lo infinito más allá de lo finito, lo incondicionado como una especie de número inalcanzable al estilo kantiano, se llega al absurdo que entonces el infinito tiene algo que lo limita, algo que lo excluye, entonces no es tan infinito como se hace, como por lo que se hace pasar. Y viceversa, una finitud que no tenga relación con lo infinito, que no sea capaz de entrar en relación y de constituir sistema con otros, se liquida a sí misma. Es decir, carece de consistencia, se vacía, no se puede determinar, no se puede enriquecer. Y entonces, esta es como una problemática fundamental, y es ese diálogo el que la dialéctica en su doble negación realmente quiere establecer. Y ella no es solo no tiene solo el motor de la negatividad, sino al mismo tiempo ella afirma el momento superior, y a partir del cual tenemos un nuevo punto de partida.